En 1982, en el medio del remoto y helado Atlántico Sur, unas pequeñas islas se convirtieron de repente en el centro del mundo. Fue un conflicto corto pero increíblemente intenso. Hoy vamos a meternos de lleno en la historia de la Guerra de las Malvinas, para entender cómo esos 74 días cambiaron para siempre a Argentina y al Reino Unido. Imaginen la escena. Es el 2 de abril de 1982. Apenas amanece y las fuerzas argentinas desembarcan en las islas, que ellos, claro, llaman Malvinas. En muy poco tiempo toman la capital, Stanley. La rebautizan como Puerto Argentino y, como se ve en la imagen, izan su bandera. Así de rápido. La guerra había comenzado. Pero, a ver, ¿todo este lío fue solo por un reclamo territorial? La verdad es que eso es solo la punta del iceberg. Detrás de todo esto había una apuesta desesperada, crisis internas en ambos países, mucho orgullo nacional y, como vamos a descubrir, un plan secreto que iba muchísimo más allá de estas islas. Ok, entonces, para entender cómo se llegó a este punto, tenemos que ver cuál fue esa chispa que encendió todo. Y esa chispa fue un audaz plan militar argentino llamado Operación Rosario. La idea de la Operación Rosario era en teoría bastante específica. El objetivo era que fuera una operación limpia, sin bajas. ¿Por qué? Porque la Junta Militar Argentina creía que si no había muertos, evitarían una respuesta militar total del Reino Unido. Pensaban algo como, si lo hacemos rápido y de forma pacífica, los británicos no tendrán más remedio que sentarse a negociar. Fue, como se pueden imaginar, un error de cálculo fatal. Claro, la jugada no salió como esperaban. El mundo reaccionó de inmediato, y no a favor de Argentina. La ONU sacó la resolución 502, que fue como un balde de agua fría. Exigía básicamente que pararan todo y se fueran de ahí. Para la Junta Militar, que esperaba una reacción internacional mucho más tibia, esto fue un golpe diplomático tremendo. Subestimaron por completo cómo iba a reaccionar el mundo. Y esto nos lleva a la pregunta del millón. ¿Por qué justo en 1982? ¿Por qué en ese momento? Bueno, la respuesta no está tanto en las islas, sino en los problemas gigantes que estaban sacudiendo a ambas naciones por dentro. Miremos la situación, que era casi un espejo. Por un lado, tenías a la Argentina de Galtieri, una dictadura que se caía a pedazos, con una economía por el suelo y un descontento social enorme. Por el otro, al Reino Unido de Margaret Thatcher, un gobierno súper impopular, con huelgas masivas y una recesión brutal. El punto es que, para ambos líderes, una guerra lejana parecía, increíblemente, la solución a sus problemas. Una pequeña y gloriosa guerra para distraer, unir al país y, sobre todo, salvar sus carreras políticas. Y es justo aquí donde la historia da un giro inesperado y bastante oscuro. Porque resulta que la invasión de las Malvinas no era el objetivo final de la Junta Militar. No. Era solo el primer paso de un plan mucho más grande y, francamente, más peligroso. Para entender lo que sigue, hay que viajar un poco para atrás, a 1978. En ese año, Argentina y Chile estuvieron a horas de irse a la guerra por unas islas en el canal Beagle, en el sur del continente. La cosa estuvo a punto de estallar, pero la intervención del Papa lo frenó en el último minuto. Sin embargo, la tensión nunca se fue del todo. Y acá viene la revelación, confirmada años después por uno de los propios miembros de la Junta, Basilio Lamidoso. El plan era este: tomar las Malvinas y, con el país enardecido por la victoria, lanzar una invasión a gran escala contra Chile para tomar por la fuerza las islas del Beagle. O sea, Malvinas era solo el calentamiento. Por supuesto, el gobierno de Chile en ese entonces se dio cuenta al instante de que ellos eran los siguientes en la lista. Así que tomaron una decisión estratégica: apoyar en secreto al Reino Unido. Y su ayuda fue clave. Les pasaban inteligencia sobre los movimientos argentinos, les avisaban cada vez que despegaban sus aviones y, lo más importante, movilizaron a su propio ejército en la frontera. Esto obligó a Argentina a dejar a sus mejores tropas cuidando la cordillera, en lugar de enviarlas a las Malvinas. Este apoyo secreto, sin duda, fue un factor decisivo. Bien, con todo este ajedrez geopolítico en mente, pasemos ahora sí al conflicto militar. Una guerra que parecía improbable, librada durante 74 días en el fin del mundo y con uno de los climas más hostiles que se puedan imaginar. Este mapa lo dice todo. Para el Reino Unido, el desafío logístico era una locura. Tuvieron que improvisar una flota de más de 100 barcos. Hasta tuvieron que requisar cruceros de lujo para llevar tropas y enviarlos a todos a 13.000 kilómetros de distancia. Fue la operación naval más grande y lejana desde la Segunda Guerra Mundial, una hazaña logística casi imposible. La guerra tuvo varios momentos clave. Primero, la invasión.
Después, un punto de no retorno, el hundimiento del crucero General Belgrano, que cerró cualquier puerta a una solución pacífica. La respuesta argentina fue el hundimiento del HMS Sheffield, que demostró el poder de su aviación, y finalmente, el desembarco británico en San Carlos, que ya marcaba el principio del fin para las fuerzas argentinas. En el mar, la guerra fue brutal. El 2 de mayo, un submarino nuclear británico hundió al crucero General Belgrano. Murieron más de 300 marinos argentinos, casi la mitad de las bajas totales del país en toda la guerra. Solo 2 días después, llegó la respuesta. Un ataque aéreo argentino hundió al moderno destructor HMS Sheffield. Para la Marina Real Británica fue un shock total. La guerra se había vuelto sangrienta y muy real para ambos bandos. El ataque al Sheffield fue obra de un arma que se convirtió casi en una leyenda, el misil Exocet. Este misil francés demostró que un solo avión, a kilómetros de distancia, podía hundir un buque de guerra de millones de dólares. Para la poderosa Marina Real, que se sentía intocable, fue una revelación aterradora. Su dominio en el mar ya no estaba garantizado. Finalmente, el 14 de junio de 1982, las fuerzas argentinas en las islas se rindieron. Los disparos cesaron, pero el verdadero impacto de la guerra apenas comenzaba a sentirse, y como veremos, sería radicalmente diferente para el vencedor y para el vencido. Primero, y siempre lo más importante, el costo humano. En solo 74 días de combate, perdieron la vida 649 militares argentinos y 255 británicos. Son números fríos, pero detrás de cada uno hay familias destrozadas y futuros que se cortaron. Y detrás de cada número hay una historia. Lugares como este cementerio en Darwin son un recordatorio permanente y muy solemne del sacrificio y del dolor que dejó esta guerra. En la política, los resultados fueron como la noche y el día. Para Argentina, la derrota fue el golpe de gracia para la dictadura militar. Se desmoronó y eso abrió el camino a la democracia. En cambio, para el Reino Unido, la victoria catapultó la popularidad de Margaret Thatcher por las nubes, le aseguró una reelección arrolladora y consolidó su imagen de dama de hierro. Y aquí está la gran paradoja de esta historia. A pesar de la derrota militar, el reclamo de soberanía sobre las Malvinas en Argentina nunca fue tan fuerte como después de la guerra. Es más, lo incorporaron a su constitución y hoy sigue siendo una causa nacional que une a casi todo el espectro político. 74 días. Eso bastó para alterar dos destinos, una derrota que paradójicamente trajo la democracia, una victoria que consolidó a un gobierno. Esto nos deja con una pregunta final, ¿no? Porque aunque las armas callaron hace décadas, mientras el reclamo de soberanía siga vivo y las heridas sigan abiertas, ¿cuándo termina realmente un conflicto?